Buenas tardes, ingeniero. Mi grupo y yo vamos a exponer lo que sería la creación de un CRUD básico. Y bueno, mi persona, Cosío Prada Santiago, va a pasar a explicar lo que sería la interfaz. Como vemos aquí, tiene una interfaz bastante amigable, bastante buena para que el usuario lo pueda entender. Cuenta con dos botones, el acceso a CRUD y el salir, el cual el botón de acceso a CRUD crea una variable del tipo ventana CRUD para luego cerrar la ventana menú y luego mostrar la ventana de acceso a CRUD. Y el botón salir pues simplemente cumple la función de cerrar la aplicación. Continuando con el acceso a CRUD, aquí tenemos una ventana compuesta por labels, txts, combo box y lo que sería el grid y también el respectivo entrada para ponerle el calendar. Y también se encuentra con 5 botones: mostrar cliente, registrar, actualizar y eliminar. El eliminar se usa el ID para poder hacer un eliminado lógico, y el actualizar se usa el ID y todos los parámetros siguientes para poder actualizar lo que sería el cliente. Y al volver al menú pues simplemente cumple la función básica de volver al menú principal. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Daniel Matías Ceballos Barreto. Les mostraré una breve descripción. Primero, creamos una base de datos llamada tienda.db y con el comando use también lo usamos en tienda.db. Creamos la tabla clientes y dentro de ella tiene campos importantes como cliente de tipo int, nombre completo de tipo varchar, cini de tipo varchar, género de tipo char, fecha de nacimiento de tipo time, celular de tipo int, de email de tipo varchar y dirección de tipo varchar, saldo double y ciudad varchar y estado, ¿no? Estado tiene un tipo entero, lo cual recibe dos parámetros. Obviamente insertamos y agregamos datos de ejemplos de las tablas clientes, por ejemplo, Daniel, Noemí, Santiago, Álvaro, ¿no? Y otros clientes con con sus detalles personales. Esto nos permite almacenar y administrar una información de los clientes en nuestra tienda. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Álvaro Porcel. Continuando con la explicación de la creación de la actividad CRUD, voy a explicar los siguientes botones: lo que es el botón mostrar y registrar. El botón mostrar simplemente realiza una conexión básica de base de datos, creando una consulta, llevando a las clases correspondientes, MySQL command, MySQL adapter, data table, para poder hacer las adaptaciones tanto desde la base de datos, pasar por los adaptadores y poder imprimirlos en una interfaz visual, controlando las respectivas excepciones en un bloque try catch y cerrando la sesión en un bloque final. El botón fue programado de la siguiente forma. En un método, muy aparte del botón, se creó todo lo he explicado previamente y se llamó de manera simple ese método al evento clic del botón. Como podrán observar, al hacer clic en el botón, simplemente llama a todos los datos registrados en la tabla. Posterior a eso, el botón registrar se realizó de la misma forma, llamando a una consulta, creando objetos de la clase MySQL Command, realizando la conexión de la consulta, igualándolo a la consulta y creando los objetos o un tipo de variable igualándolo a lo que es su valor, llamando directamente los valores designados en los txt con su eh, propiedad parameters y un método add_with_value para poder designar valores a las variables designadas. Una vez terminadas las asignaciones, se realiza la conexión de la base de datos, se crea una variable tipo entero, ya que el comando registro con su método execute not query retorna un valor entero, retorna un valor arriba del 0, por lo que igualamos esa variable para que si es diferente de 0 nos retorne un mensaje donde sí se realizó el registro exitosamente, o si no, no se realizó de manera exitosa. El bloque catch que controla la excepción respectiva en caso de se genere, y el bloque final y que cierra la conexión. Dando un ejemplo de lo explicado actualmente, pueden ver que los datos que se están ingresando en esta parte no están registrados en ninguno de las filas de las tablas, por lo que al hacer clic en el botón registrar, tu bota el mensaje registro exitoso, y al actualizar la tabla se puede observar que el registro de los parámetros ingresados se realizó de la manera correcta. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Noemí Hurtado Lucas. Para poder realizar la actualización de los datos de un cliente, utilizaremos el siguiente código en nuestra base de datos, al cual vamos a hacer referencia de nuestro programa de C#. Dentro de nuestro botón de actualizar, nos creamos una consulta MySQL que haga referencia al código de nuestra base de datos. Nos creamos un objeto de MySQL que nos ayude a poder ejecutar nuestra consulta
Establecemos la conexión de la consulta con el comando, agregamos los parámetros con los valores de los controles de la interfaz, abrimos la conexión de nuestra base de datos, ejecutamos nuestra consulta y verificamos si los datos se guardaron o no correctamente. Si se produce algún error durante el recorrido de nuestro código, se nos va a mostrar un mensaje en la interfaz y finalmente cerramos la base de datos. Para poder ver cómo funciona este código del botón actualizar, vamos a utilizar a la cliente con ID 5, le vamos a cambiar el número de celular y también la dirección. Cuando nosotros presionamos el botón actualizar, nos dice que el registro ha sido exitoso. Vamos a mostrar los cambios. Evidentemente los cambios están correctos. Continuamos con el botón eliminar. El código que utilizaremos para el botón eliminar es el siguiente. Se va a realizar una eliminación lógica, no una eliminación física, lo cual consiste en que solamente se va a esconder la información de las tablas, pero no se va a eliminar físicamente la base de datos. Para ello nos vamos a ver al código del botón eliminar. Es muy similar al anterior. Creamos nuestra consulta MySQL haciendo referencia a la base de datos, al mismo tiempo ejecutamos nuestra conexión. Vamos a agregar un parámetro, en este caso solamente requerimos del ID para poder hacer la búsqueda del cliente al cual queremos eliminar. Abrimos la conexión a nuestra base de datos, ejecutamos nuestra consulta y dentro de nuestra condicional verificamos si el cliente se eliminó o no. Si se produce algún problema, se nos va a lanzar un mensaje de excepción en la interfaz y finalmente cerramos nuestra base de datos. Entonces, verifiquemos cómo funciona nuestro botón eliminar. Vamos a eliminar a la cliente con ID 5. Entonces yo pongo acá, ya la tengo el ID 5 en esta parte de acá. Y vamos a presionar el botón eliminar. Se eliminó correctamente. Cuando nosotros actualicemos nuestra tabla, la cliente con ID 5 ya no se muestra. Entonces esta es la funcionalidad de nuestro CRUD que sirve para poder mostrar, agregar, actualizar datos y eliminar los datos de un cliente. Con esto podemos concluir nuestra presentación.